Vamos entonces, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en África en general estos días, ¿vale? Y esta semana, que algunas cosas las hemos cubierto en monográficos de Twitch con vosotros y las tenéis en diferido en YouTube. Y otras cosas las hablaremos hoy, o bueno, es importante que también las conozcamos, aunque no den para un monográfico porque hay muchos temas prioritarios. Lo principal de lo que hablaremos hoy va a ser del Sahel, como ya he adelantado antes. Mali, Burkina Faso y Níger firmaban ayer mismo una carta, la del Liptako Gourma, que hablaremos hoy de qué es esto, para crear la nueva alianza de estados del Sahel y que va a tener grandes implicaciones tanto con la posible guerra de Níger como con las futuras dinámicas de la región. Este es el gran tema del día y claramente lo comentaremos aquí con el equipo africano en un rato, no lo adelanto, porque este sí que será nuestro núcleo de actuación. Así como Burkina Faso, también lo comentamos en el último directo porque ya estaba ocurriendo, ordenó la salida del adjunto de defensa de la embajada francesa, lo cual le sitúa como el tercer país en llegar a estos niveles, porque Mali y Níger ya habían alcanzado esas cotas de hostilidad con Francia. Burkina Faso en otros aspectos, ¿no? Pero este es muy interesante y lo podremos ver, quizá también lo comentemos hoy. También hablamos de algunos líderes antiguamente vinculados con coaliciones de los grupos Tuareg que se declararon directamente en guerra con el gobierno de Mali, ¿no? Estos grupos rebeldes, como digo, Tuareg y algunos vinculados de alguna manera a los grupos de coordinación del Azawad, han roto definitivamente el acuerdo de paz de Argel y se han dado ataques y choques en la localidad de Bourem, que es la que nos contó Jorge el último día, y de la cual no tenemos imágenes para saber lo que ha pasado, porque se siguen dando ataques en dirección a Kidal, una de las ciudades importantes, Tuareg, en el norte de Mali, pero no sabemos si es porque el gobierno maliense, como ellos dicen, han tomado Burem y por lo tanto siguen hacia el norte, o si son los Tuareg los que han tomado, bueno, podemos decir quizás los rebeldes, ¿no? Porque al final Tuareg también hay en los grupos gubernamentales y también hay en los grupos yihadistas, pero sobre todo en estos grupos autonomistas del Azawad o independentistas. Pero al final, el caso es que si estos grupos se hubieran hecho con el control de Burem, pues probablemente estos ataques sean para cortar los refuerzos desde Kidal por parte del gobierno maliense. Asimismo, también hemos visto varias delegaciones rusas que han llegado a la región y se han hecho el tour completo, porque les hemos visto en Libia, les hemos visto en Argelia, les hemos visto en Mali, en Burkina Faso, en la República Centroafricana, en Níger, y de esto pues habrá que hablar también. Seguramente Jorge también nos pueda ayudar a entender qué está pasando. Porque uno de estos grandes perfiles, tanto los vinculados a inteligencia, hablaremos de quiénes son ellos, como al Ministerio de Defensa rusos, curiosamente perfiles de los que ya hemos hablado cuando la caída de Prigozhin, bueno, pues están ayudando a los países del Sahel a conformar estas alianzas militares. Esto va a ser uno de los grandes temas que trataremos hoy también seguramente. Lo comentamos también el último día. Macron ha recibido al presidente Faustin-Archange Touadéra, el presidente de la República Centroafricana, en Francia. Y parece ser que no ha sido muy fructífero el intento de contrapesar la influencia rusa en la República Centroafricana por parte de Francia. De hecho, cada vez hay más asesores militares rusos y el país está, bueno, pues avanzando hacia otra senda. Esto también será interesante, pero como digo, en diferido deberíais encontrar ya algún análisis sobre este asunto. La Junta Militar de Níger ha acusado a Francia de desplegar tropas directamente en los países fronterizos. Por eso Níger ha acusado a Benín de estar acogiendo este contingente militar y de equipo y ha decidido terminar un acuerdo militar de cooperación que había con Benín. Benín ha seguido la senda de Francia y ha decidido no reconocer su autoridad para romper estos acuerdos. Así que, bueno, yo no digo nada, pero estamos viendo ya protestas en Benín. Yo lo dejo ahí.
Después, el Magreb también merece nuestra atención y de esto probablemente hoy no nos dé tiempo a hablar mucho, pero como digo, tenemos toda una maratón por delante después de que se confirmen ya que son más de 2.800 fallecidos en el terremoto de Marruecos y más de 11.300 fallecidos en las riadas y las consecuencias del ciclón Daniel en Libia, así como del colapso de las presas, que es quizá lo más importante, ¿no?, que ha marcado la diferencia con otros países del entorno. Se espera que esto incluso pueda seguir subiendo, porque, claro, en Marruecos están dando, pues de alguna manera, problemas con la ayuda humanitaria, pero ellos insisten en un plan para reconstrucción y para pasar páginas y como distintos programas de crédito que intentaban conseguir con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial antes incluso del terremoto, ¿no? Pero que ahora, a pesar de ello, pues parece que las reuniones con ellos, con estos organismos internacionales, continúan, ¿no? Que no se va a parar por el terremoto. Mientras que Libia, pues las previsiones ya hablan de más de 20.000 fallecidos. Veremos a ver qué nuevos datos y confirmaciones tenemos sobre el terreno. Por otro lado, en Senegal, sabéis que muchas veces comentamos las grandes protestas que se dan por que se ha imposibilitado al líder opositor Ousmane Sonko presentarse a las elecciones, que van a ser el año que viene, en unos meses apenas. Y el presidente no se va a presentar, pero ha preparado el sucesor. Bueno, pues ya hay 2 personas que han muerto en unas protestas, en las últimas grandes protestas de Senegal. Estas no están necesariamente vinculadas con esto, se trata de una protesta sectorial de la minería, pero como digo, es un país en el que constantemente están acostumbrándose a grandes protestas y bueno, el tumulto puede hacer que Senegal se vea arrastrado a dinámicas de las que no ha formado parte nunca, como pueden ser, bueno, pues golpes de Estado y otro tipo de vinculaciones con guerras civiles. Nada de esto está ahora mismo sobre la mesa, pero la situación es tan tensa que ya no podemos descartar nada, ¿no? Por otro lado, en Uganda hemos visto esta semana cómo se ha prohibido al opositor Bobi Wine, que ya de por sí ha pasado mucho tiempo encarcelado, era arresto domiciliario, pero se le ha imposibilitado hacer su campaña política en su momento, se ha perseguido a su movimiento. Bueno, pues lo último es que se ha prohibido que puedan realizar manifestaciones desde su movimiento político. Es uno de los últimos acontecimientos que nos llegan desde Uganda y que es un país será bastante interesante seguir su dinámica porque tiene una transición a medio hacer, como tantos otros en África Central, desde Museveni hacia su hijo, que está, bueno, con disputas internas con algunos miembros de la élite ugandesa. Pero bueno, lo hablaremos cuando llegue el momento. Hoy nos centraremos seguramente, como digo, en África Central y en el Cuerno de África. Pero tenemos otra noticia también, que la comentamos brevemente. El presidente de Madagascar, que dimitió para poder presentarse a esas elecciones de noviembre, que ya sí que no queda nada más que 2 meses, ha visto cómo en la oposición se le está acusando de haber dado un golpe de Estado institucional, porque consideran que se ha situado a un elegido por él, ¿no?, al primer ministro, para que ocupe la presidencia y guíe el proceso electoral mientras él se presenta como candidato, después de que, bueno, pues ha tenido muchos problemas con la oposición, llegó al poder con un golpe de Estado y después hizo una transición, digamos, democrática, porque ganó luego unas elecciones, pero el caso es que ahora vuelven otra vez las acusaciones al país y seguramente habrá que hablar de él, pero quizás sea un poco más adelante. Yo lo comento para que luego, cuando ocurran las cosas en Madagascar, no pensemos que es un país al que no se le tenía el ojo puesto, al menos en Descifrando la Guerra. Yo ya sé que no es la tónica habitual. Y bueno, estas son las principales noticias, ¿no? Hablaremos después, por lo tanto, de esto, del Mali, Burkina Faso, Níger, probablemente Benín y todos los países de África Occidental más implicados que he comentado hoy, porque van a ser noticia. Y también hablaremos del Cuerno de África, porque tendremos novedades seguramente tanto en Somalia como en Sudán, por lo menos. Son los 2 países donde más noticias hay
últimamente. Creo que esto es lo más importante que puedo traeros de África ahora mismo y luego lo retomamos con el equipo. Bueno, yo invito una vez más a la gente a que deje preguntas no solo de África, sino de cualquier región y vamos a intentar responderlas ahora en este ratito un poco libre que tenemos, porque recordad que durante el resto del maratón, si todo va bien, vamos a estar haciendo directos temáticos, regionales, con en algunos casos varios colaboradores, varios miembros del equipo y por tanto va a ser más difícil responder quizá a preguntas que no sean que no tengan mucho que ver con el tema que se esté tocando. Entonces, si tenéis alguna duda específica ahora sobre alguna región, sobre alguna temática en concreto que estemos siguiendo, algún conflicto, algún proceso electoral, cualquier cosa, es ahora el mejor momento para que dejéis la pregunta y vamos a intentar responderla. Vamos a estar mirándolas, o sea que nos vamos a enterar si nos dejáis una pregunta. Así que, como digo, no hay mejor momento ahora. No sé si te parece si vemos... Estoy pensando porque podríamos ver noticias... Bueno, pregunta a Village, como no, si hay alguna novedad en Sudán. O si siguen las fuerzas rápidas y el ejército matándose entre sí, Pues dice. yo te voy a decir que siguen matándose entre sí porque la guerra no termina, pero por supuesto hay novedades todo el tiempo. Y es que eso es de lo que vamos a hablar en el apartado de Cuerno de África de hoy. Entonces, yo me imagino que nos dará tiempo a hablarlo, ¿vale? Si no, pues lo responderé, pero en principio la guerra sigue, pero con novedades en los bandos, que es lo más importante que habrá que comentar. Algo a destacar sobre la visita del enviado de las Naciones Unidas al Sáhara Occidental. Bueno, yo no he visto que haya sido una visita con una significación brutal. Sí que vi a que él, bueno, pues eso, se vuelve otra vez a decir el derecho de autodeterminación. Eh, la ONU sigue con un proceso de descolonización, pero que depende al final de la voluntad de Marruecos, porque España cedió toda su voluntad de ser el garante, como le corresponde a nivel legal, de la descolonización. Y lo único que pasó estas semanas fue, que fue importante, ¿no? Como mataron a algunos saharauis que estaban en el territorio cerca de la línea fronteriza de facto y que se supone que se pensaba mostrar las dinámicas de guerra que están en el territorio desde que se declaró el estado de guerra tras varios incidentes como el de Gergerat en su momento y bueno, pues que finalmente yo creo que no ha sido una visita que haya cambiado ningún tipo de dinámica. Pero bueno, por lo menos se renovó la figura del enviado hace unos años y se consiguió avanzar algo diplomáticamente desde la Unión Europea, pero no hay muchos avances. Esta pregunta, Arnau, por cierto, si te quedas más rato en la maratón y si el maratón efectivamente continúa, si al final hay sección de América Latina y está Néstor, ahí no sería un mal momento para hacer esa pregunta también, porque Néstor pilota también bastante todo lo que tiene que ver con el Sahara Occidental. Entonces quizás podemos sacar ahí 5 minutitos si hacemos América Latina y responder a eso. Bueno, os puedo comentar un poco novedades demoscópicas que he estado viendo en Europa estos días y que pueden ser interesantes de cara a las futuras elecciones que se vienen en la región, porque las más importantes por ahora son las que nos encontramos en Eslovaquia, que van a ser este mismo mes, pero muy pronto también habrá tantas otras, ¿no? Tendremos que es tener un ojo echado al continente, más que nada porque aunque no sean exactamente en un mes, algunos países sí, por ejemplo Polonia tiene unas elecciones legislativas para el mes que viene, pero otros países como Alemania, como Austria, ven unos movimientos, Países Bajos, por ejemplo, que tiene que renovar el gobierno, pues que ya están marcando dinámicas que pueden ser muy interesantes, ¿no? Las adelantadas de Países Bajos van a ser el 22 de noviembre. Las de Polonia que decía van a ser en octubre. Las de Eslovaquia van a ser el 30 de septiembre. Entonces, eso ya son algunas elecciones importantes que tendremos que seguir. Yo voy a adelantar cómo van las cosas por ahora. Y es que, por lo menos, por ejemplo, en
Países Bajos, creo que es el primero que tengo por aquí. Sí, en Países Bajos, la situación después de que Mark Rutte haya acabado con la coalición del gobierno, pues ha sido una caída sustancial en las encuestas durante esta legislatura. No es algo precisamente nuevo de su partido, el VVD, con el auge de tres movimientos importantes, ¿vale? Esos tres movimientos van a ser: el primero fueron los agraristas, todas estas protestas que hubo de agricultores en las ciudades, bloqueando accesos, incluso llegando a bloquear algún tipo de frontera, y que llamaron mucho la atención en Europa. Se canalizaron a través de un partido, el BBB, pero en estos últimos meses se ha empezado a desinflar. El partido BBB llegó a una previsión de un 15%, un 16% me parece, de intención de voto, rivalizando con la primera fuerza, que seguía siendo el partido de Mark Rutte, pero ahora ha bajado a datos del 8, 9, 10% de previsión de voto, ¿vale? Después, el otro gran fenómeno ha sido la coalición de los socialdemócratas con los verdes que lidera Frans Timmermans. Timmermans viene de la Comisión Europea y va a ser, de hecho, creo que fue el Spitzenkandidat de los demócratas y socialistas y demócratas al Parlamento Europeo en las últimas elecciones. El año que viene habrá otras, de modo que toda la legislatura europarlamentaria la ha llevado Timmermans en la comisión, y ahora se viene a los Países Bajos para dirigir esta coalición. Y ojo, porque viniendo de un perfil que consigue aunar a dos fuerzas en un parlamento atomizado, ha conseguido relanzar a los socialdemócratas con los verdes, una cosa mucho más moderada de lo que ya era, porque ya era moderado, era absolutamente socioliberal, si lo podemos calificar de alguna manera. Además es el Benelux, o sea, hay que entender la dinámica y las casi 2 décadas, ¿no?, de liberal en coalición con distintos partidos de derecha. Bueno, pues ahora ha conseguido liderar las encuestas durante un breve periodo de tiempo, llegando a ese 18%, 17%. El partido de Timmermans, veremos a ver qué tal se desempeña en, en los Países Bajos en las encuestas. Y por otro lado tenemos el tercer fenómeno del que os iba a hablar, que es el de OMIC, que es un partido democristiano, vamos a calificarlo, es conservador, pero se está comiendo el electorado de todos los democristianos al coger la lista propia que ha presentado, y que ahora ha conseguido estar otra vez en el 18%, de modo que Timmermans baja un poco, Rutte baja un poco, los agraristas bajan bastante, que al final no era un movimiento necesariamente progresista, y ahora el electorado está mucho más disputado. Y también se ha desinflado, pero muy poco, Geert Wilders, ese líder euroescéptico del que os hemos hablado muchas veces. Así que bueno, pues las elecciones neerlandesas van a ser muy disputadas y, como veis, ya están muy interesantes. Como os prometimos, esta semana queríamos hacer un directo sobre Alemania con Manu. Bueno, pues a ver si un día podemos venir, y también Manu le podéis preguntar sin ningún problema. Luego estará para hablar de Ucrania si finalmente llegamos hasta muy tarde, pero Manu ha seguido bastante la política de Países Bajos y puede ser muy interesante. De Alemania, por supuesto, retomaremos esta semana y haremos un programa seguro, no os preocupéis. Pero ya os adelanto que las grandes noticias han sido esa subida pronosticada para Alternativa por Alemania, AfD, que dentro de su escalada ya no es solamente un 10% del voto, como consiguió en las últimas elecciones federales, sino que ha ido escalando a un ritmo de 5 puntos, casi hemos visto, pues yo creo que anuales. El caso es que este año empezó a causar alarmas entre la prensa internacional, que se empezaron a dar cuenta de que, oye, que hay una escalada. Bueno, pues es que hay un problema político de fondo, y la gestión que ha hecho el gobierno semáforo ha estado liderado por los verdes. Yo sí me parece, me preguntáis en el chat, si tienen fiabilidad. Las encuestas en Alemania, estas encuestas, hay de todo, ¿vale? Pero hay algunas que ya lo decimos. El Bild es un diario sensacionalista, pero muestra una tendencia que todos los demás recogen,
y que sí que se ha podido corresponder más o menos con lo que hemos visto en las anteriores elecciones, ¿no? Ese semáforo y la victoria bueno, cerca de la victoria de la CDU, pero que cedió peso porque presentó unos candidatos y una campaña espantosa, como fue Armin Laschet, y el heredero, que está siendo Friedrich Merz, pues no está consiguiendo un gran empuje, y eso que fue como el candidato de la burguesía prácticamente, ¿no? No era un gobernador de Renania del Norte, Westfalia, como habíamos venido viendo, sino que venía de círculos empresariales. Y bueno, pues fue bastante interesante ver cómo entre unos apaciguando la postura de la OTAN y otros llevándola completamente a cabo por encima de lo que había hecho la CDU en más de una década, porque los verdes, por encima de la política climática, está la política atlantista, y son los que al final han conseguido torcer a Olaf Scholz en muchas cosas, pues han conseguido que se hunda el semáforo. En parte, aunque los verdes consiguen más o menos mantener su peso, porque son los que han demostrado que en la coalición están comiendo terreno, el SPD ha perdido 10 puntos en las encuestas, más o menos. Hay otras encuestas que les dan una salvación porque pierden solo 7 puntos, 6 puntos, pero AfD, Alternativa por Alemania, estaría subiendo ya entre 11 y 12 puntos, convirtiéndose en segunda fuerza en casi todas las encuestas, y a 6 puntos, o algunas reducen a 4, la distancia con la primera fuerza. Esto es una cosa loquísima, porque es que es lo que puedo decir. O sea, que haya llegado a esas cifras es por el motivo por el que haremos un programa monográfico, porque cualquiera que conozca Alemania sabe que un 21% no es un 21%, es a lo mejor un 15% en Alemania Occidental y un 30% en Alemania Oriental. Y eso se va a dejar ver en las elecciones regionales, donde ya el modelo del cordón sanitario como el que se aplicó en Turingia probablemente ya no funcione. Así que, bueno, lo voy a dejar un poco por ahí y hablaremos con Manu del tema, porque hay mucho que analizar región por región. Y por otro lado, bueno, nos queda ver qué pasa al final con la izquierda en Alemania. Lo digo porque estoy viendo ahora las de Austria, pero en Alemania estamos pendientes de ver si Sarah Wagenknecht se presenta con su propio partido, fuera de Die Linke, y si lo hace, todas las encuestas pronostican la desaparición de Die Linke del Parlamento. Lo cual hasta podría robar votos a la extrema derecha, a los socialdemócratas, a la izquierda, a todo el mundo, porque es mucho voto de descontento. Y si lo puede canalizar la candidata de izquierdas, pues la votarían a ella antes que a otros candidatos. Pero bueno, esto lo hablaremos. Y en Austria lo mencionaba porque está pasando otra cosa, ¿no? Austria es un país donde las élites siempre han tenido algo más de vínculo con Rusia. No digo que que no se entienda como prorruso, ni de lejos, por favor, lo pido, pero un poco más de vínculo con Rusia que en otros países. No está en la OTAN, y ha habido muchos escándalos cada vez que desde que está en la Unión Europea se destapa alguna corruptela, ¿no? Por ejemplo, lo que acabó con Sebastián Kurz, con algunos de sus coaliciones, tanto la de extrema derecha, pactos con los verdes que tienen ahora. El caso es que se está debatiendo quién va a sustituir a Karl Nehammer, que es el canciller actual. Entre que el Partido Conservador no está en sus mejores momentos, se le pronostica una caída de más de 10 puntos, y que la FPO, el Partido de la Libertad, más vinculado con la extrema derecha, estaría duplicando sus resultados, es decir, pasa de 16 puntos a 32 puntos. Eso es un crecimiento que le convierte en la primera fuerza de lejos, pasando de tercera fuerza a primera fuerza. Y esto es lo que le dan varias encuestas. Luego, bueno, hay un margen de error. Por supuesto, nada de esto es un resultado electoral, son todo encuestas. Pero es muy importante. Los verdes, en la otra pata de esa coalición, son los que aquí pagan los platos rotos. Pero me recuerda un poco a la cuestión de la izquierda, que a lo mejor cambia algo en Alemania, porque en Austria no hay un partido de izquierdas, más allá de los socialdemócratas. Pero después de las elecciones de Salzburgo, creo que fueron las elecciones de Salzburgo, que fue un fenómeno,
De repente irrumpió el Partido Comunista, que era un partido que estaba de capa caída desde hace mucho tiempo, que era extraparlamentario, irrumpió con un resultado que sorprendió. Y yo planteaba, bueno, es que a lo mejor el fenómeno de Salzburgo es local por la candidatura, pero a lo mejor se puede replicar, que es lo que está intentando, por ejemplo, esta mujer de la que os hablaba en Alemania, salir de Alemania Oriental. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa también con eso. El caso es que las encuestas ya empiezan a contemplar que el Partido Comunista pueda tener una existencia en Austria a nivel nacional, pero es algo que tendremos que analizar más adelante, ¿vale? Y el último del que os voy a hablar era Eslovaquia, porque, bueno, perdona, os dije Polonia, pero bueno, Polonia se le ha complicado un poco la cosa a Ley y Justicia, el partido gobernante, porque la oposición liberal se ha unido en una coalición, la típica coalición europeísta de Donald Tusk. Bueno, pues ahí tenemos a los conservadores, a los liberales, a los verdes, y muchos dan un empate 30-30. Otros le dan 40-30 o 35-25. Bueno, hay un poco de todo. En principio, Ley y Justicia sigue teniendo la voz cantante, sigue siendo el primer partido de Polonia y no hay peligro, pero parece que para gobernar necesitarían apoyo de algún otro partido, porque los socialdemócratas probablemente apoyarían antes a la coalición europeísta, que es básicamente convertir a Polonia, que es uno de los países más beligerantes de Europa, el país más vinculado con la OTAN, el país de los grandes, el mayor motor dentro de la gran crisis que se está viviendo en la industria, o que se está viviendo en Europa en muchos términos. Polonia es el que está logrando la voz cantante, el liderazgo político desde la guerra de Ucrania está siendo una locura. Y si lo conviertes en un partido de gobierno liberal en lugar de ultranacionalismo, porque lo que hay ahora mismo es un nacionalismo cerca de un ultranacionalismo, de extrema derecha en algunos casos. Bueno, pues si consigues un partido liberal que sustituya a las élites de los del partido tradicional de los Kaczynski, pues puede ser muy relevante para Bruselas, básicamente. El caso es que probablemente el PiS, el partido que comento de gobierno, necesitaría el apoyo de Confederacja, que es el partido coalición de varios grupos monárquicos, de varios grupos de extrema derecha, euroescépticos. Bueno, hay una coalición muy extraña que puede ser determinante para el gobierno de Polonia. Pero, de nuevo, antes se le daba como tercera fuerza consolidada y ahora hay una disputa con los otros partidos minoritarios, en torno al 10%. Y lo último que os iba a comentar, que era Eslovaquia, son los primeros comicios que tenemos y que además llevamos todo el año esperando las elecciones de Eslovaquia por lo importante que puede ser, no a nivel de que el país sea un motor político ni nada, pero sí a nivel simbólico, porque pueden ser las primeras elecciones donde el giro del gobierno, que actualmente está copado por una coalición curiosa de gente de muchos colores, pero principalmente de derecha, pase a un partido que, bueno, no sé si le han expulsado ya o le van a expulsar de los socialdemócratas porque es considerado prorruso. De nuevo, ¿cómo puede haber un partido prorruso en Europa? Bueno, pues la cuestión no es tanto si es favorable a los intereses de Rusia, sino que es un partido que no quiere la ruptura con Rusia. Eso es lo más importante, que es un poco el estilo de Víctor Orbán. Cualquiera que conozca a Hungría sabe que Hungría no es prorrusa, pero sí, de hecho, bastante antirrusa en algunos sentidos. Pero bueno, el caso es que el gobierno es pragmático y busca unos intereses que no son los de la OTAN. Entonces se les considera prorrusos. Por eso hablo de Robert Fico, que es la persona a la que estoy refiriéndome del partido Smer en Eslovaquia, como un perfil prorruso, pero que es prorruso nivel europeo, ¿vale? Para que nos entendamos. No estoy hablando de lo que de verdad es un prorruso. Y pues está complicada la elección porque todas las encuestas, todas las que he visto, le dan primera fuerza. Creo que había una o dos que ponían a los liberales, entonces están cerquita, pero a lo mejor hay una diferencia de 2 puntos o de 4 puntos, ¿no?, entre los socialdemócratas y los liberales. La cuestión es que los socialdemócratas se acababan de romper en dos.
tenemos al Smer y al Glass, y este segundo partido es presumiblemente su socio de gobierno, no está tan lejos de los otros dos. Casi división de tercios, no de tercios exactamente, porque luego hay muchos más partidos, pero de entre los tres, que están los tres cerca. Entonces, una coalición entre los dos partidos escindidos probablemente llevarán a Robert Fico al puesto de primer ministro. Esto va a ser lo más importante de final de mes. Y ya con esto dejo Europa, pero claro, tiene que ocurrir. Todavía no está claro.